Noticias destacadas de hoy. ¿De verdad comprendes lo que se oculta tras el resplandor que ha acompañado a Cher a lo largo de su ilustre carrera? La diosa del pop, un ícono irreemplazable, está ahora al borde de los 80 años. Pero su vida fuera del escenario es una sinfonía triste sin alardes, pero resonante con cicatrices que jamás llegaron a sanar. El mundo la ha amado bajo la luz cegadora de los focos, pero pocos han escuchado el eco silencioso de las sombras que la han acompañado. El telón de terciopelo se cierra tras cada ovación. Y ahí, una vida real enredada, llena de pérdidas y heridas emocionales persistentes, ha transcurrido en silencio. En este vídeo, serás testigo del arduo camino que Cher ha recorrido, momentos que parecen ordinarios, pero que en realidad son tan conmovedores que podrían apretar tu corazón sin previo aviso. Vamos a comenzar. Porque el primer capítulo de la vida de Cher es uno marcado por un destino accidentado desde su primer llanto. Nació en una familia donde la estabilidad brillaba por su ausencia desde el principio. Sus padres, Georgia Holt y John Sarkisian, se conocieron en la adolescencia cuando la vida aún estaba llena de sueños inciertos. En aquel entonces, Georgia trabajaba en una pastelería en Fresno, California, y John era un camionero, un hombre con un aire rudo y seductor que fácilmente conquistaba corazones juveniles. Su romance brotó de forma apresurada, ardiente, como una chispa inicial, y se casaron con premura en Nevada, llevando consigo toda la ingenuidad de la juventud. Pero la vida no es una balada de amor interminable. Georgia pronto comprendió que el matrimonio no era lo que había imaginado. Se marchó sintiéndose perdida como una mujer que aún no sabía quién era. Tras varias súplicas, aceptó regresar durante un plazo de 3 meses. Pero antes de que ese tiempo terminara, ya estaba embarazada de Cher, y el destino había comenzado a escribir su historia a su manera. Cuando Cher tenía apenas 10 meses de vida, sus padres se separaron para siempre. Aunque no creció junto a su padre biológico, Cher siempre guardó con orgullo la herencia armenia que él le legó, una parte profunda de su identidad que nada podría borrar. Sus primeros años fueron un torbellino marcado por constantes rupturas de su madre con distintos hombres. Entre todas esas figuras paternas hubo una que dejó una huella especialmente profunda en el alma infantil de Cher: John Southall, actor y tercer esposo de Georgia. Fue el único que trajo una pizca de estabilidad a aquella infancia frágil. Pero como todo en la vida de Cher por aquel entonces, su presencia también fue efímera. El matrimonio terminó cuando ella tenía 9 años. Su madre, Georgia, llegó a casarse 7 veces, incluyendo 2 veces con el propio padre de Cher, en un ciclo de inestabilidad que impidió que la niñez de Cher conociera la paz duradera. En una entrevista de 1978, Georgia confesó que sentía la presión de las normas sociales en aquella época. Vivir con un hombre sin casarse era inaceptable. Así que optó por el matrimonio como una manera de mantener las apariencias, no necesariamente por amor. El precio fue una infancia para Cher plagada de mudanzas de personas extrañas que se convertían en familia y que luego desaparecían como si nunca hubieran existido. Georgia persiguió su sueño artístico, la música, el cine, pero su carrera no alcanzó el éxito que había imaginado. El peso de las finanzas recaía sobre sus hombros, y Cher, con apenas 2 años, se vio obligada a vivir durante varias semanas en un orfanato católico, mientras su madre luchaba por encontrar trabajo y un techo. No se trataba solo de carencias materiales, sino de una confusión constante que impregnaba cada día de su infancia. Cher y su hermana, por parte de madre, vivieron con sus abuelos en varios periodos, mudándose continuamente cada vez que su madre enfrentaba dificultades. Ninguna casa era realmente un hogar. La vida en ese momento era una sucesión de cambios no solo marcados por la falta económica, sino también por la ausencia de un refugio emocional. En una entrevista con Vanity Fair en el año 2010, Cher recordó con una mirada profunda y llena de nostalgia: solía sentirse avergonzada por su ropa desgastada y había sido reprendida por romper unos zapatos ya raídos porque en casa no había dinero para comprar unos nuevos. Hubo un tiempo en que tenía que atarse los zapatos con gomas elásticas para poder seguir yendo al colegio.
Fragmentos contradictorios daban forma al cuadro de su infancia: una semana comiendo guisos enlatados con judías y la siguiente viviendo en Beverly Hills. Esa oscilación brutal no era solo material, sino emocional, y provocaba en Cher una sensación recurrente de flotar entre dos mundos, el del sueño brillante y el de la dura realidad. Pero fueron precisamente esos años irregulares los que forjaron en ella un carácter firme, una resiliencia, una profundidad emocional, las cualidades que definirían a la Cher admirada por el mundo entero. Al llegar a la adolescencia, Cher vivía una paradoja. Por fuera destacaba con su aspecto magnético y su carácter vivaz, pero en el fondo se sentía a menudo como una extraña entre la multitud. En lugar de unirse a las conversaciones triviales de sus compañeras de instituto, su mente se llenaba con imágenes de un futuro resplandeciente, uno donde ella cantaría, viviría y existiría como una auténtica estrella. Mientras sus amigas soñaban con novios o fines de semana en la playa, Cher ya estaba diseñando su vida paso a paso. Sin embargo, ese sueño no la eximió de los obstáculos del día a día. Su trayectoria escolar estuvo llena de tropiezos. Cher tenía dificultades con la lectura y la escritura, algo que en aquella época no se comprendía del todo, y por ello solía ser malinterpretada y considerada como alguien que no se esforzaba. Algunas asignaturas las dominaba con rapidez, pero otras resultaban ser muros infranqueables. Sus informes escolares estaban llenos de comentarios como «no aprovecha todo su potencial», una frase que hería profundamente a una joven que ya cargaba con inseguridades latentes. A los 16 años, cuando cursaba el 11º grado, Cher decidió tomar un nuevo rumbo. Abandonó la escuela para seguir aquello que ardía en su interior. Se mudó a Los Ángeles sin nada más que un sueño ardiente y una determinación inquebrantable. Allí conoció a Sonny Bono, un hombre ya involucrado en la industria musical. Al principio su relación fue completamente inocente y sencilla. Cher se convirtió en ama de llaves en su apartamento. Pero con el paso del tiempo y la convivencia, nació entre ellos un vínculo más profundo silenciosamente, dando inicio al siguiente capítulo de su vida, un capítulo que marcaría para siempre el destino y el corazón de Cher. De dos personas que venían de caminos vitales muy distintos, Cher y Sonny crearon algo inesperado, una sinfonía musical que capturó a la perfección el latido de una generación. No eran solo una pareja artística, eran dos almas entrelazadas ofreciendo al mundo una especie de himno sencillo, honesto, pero con el poder de tocar lo más hondo del corazón, I Got You Babe. En una época de cambios, los años 60, esa canción sonó como una promesa de amor y conexión humana en medio de la tormenta de la historia. Su unión, aunque aparentemente fortuita, tenía una resonancia inexplicable. A partir de ahí, melodías como Baby Don't Go The Beat Goes On consolidaron su lugar en la escena. El nombre Sonny y Cher se volvió familiar, entrañable, como si ya no fueran extraños, sino la voz de quienes vivían, amaban y soñaban en aquella época. Impulsados por el éxito, dieron el salto al cine, una aspiración natural para almas artísticas que no aceptan fronteras. Good Times, una comedia de 1967, con ambos como protagonistas, fue su primera incursión. Pero la gran pantalla no fue tan benévola como el escenario. La película fracasó, dejando una sensación de vacío que solo quienes han entregado todo su ser al arte pueden entender. No se rindieron. Lo intentaron de nuevo. Chastity, un proyecto mucho más íntimo escrito y producido por el propio Sonny, era una confesión en forma de largometraje. Pero la obra también terminó con un sabor amargo, no fue bien recibida, ni artística ni financieramente. El peso invisible sobre sus hombros no dejaba de aumentar. Mientras tanto, el mundo de la música empezaba a cambiar. Los sonidos dulces del pop folk se veían eclipsados por experimentaciones más audaces y potentes. Lo que alguna vez fue su esencia empezaba a sonar fuera de lugar. Tenían que decidir detenerse o transformarse, y eligieron un camino distinto. Las Vegas ya no eran solamente intérpretes de canciones románticas. Se convirtieron en verdaderos artistas de escenario, ofreciendo espectáculos en vivo que mezclaban música con comedia, sátira sutil y una imagen completamente renovada. Las Vegas, con sus luces que nunca se apagan, fue el lugar donde renacieron
no como estrellas del pop, sino como artistas vivos, sensibles y conscientes. Esa etapa fue un capítulo especial, no estridente pero persistente, no fastuoso pero impregnado de valentía. Fue entonces cuando Cher descubrió su habilidad camaleónica, una mujer que no solo pisaba el escenario, sino que lo trascendía adentrándose en la televisión, el cine, y construyendo poco a poco un legado firme. Cuando las dificultades económicas se acumularon, no se rindieron. Convirtieron las salas de espera de Las Vegas en escenarios de resurrección. Lo que parecía un último recurso se transformó en una chispa de renovación. Su compenetración, los chistes espontáneos pero cargados de gracia, las miradas que iban del cariño a la ironía. Todo generaba una energía irrepetible. El público no solo reía, sentía algo genuino en esa interacción. Y entonces llegó la televisión. En el año 1971 nació The Sonny and Cher Comedy Hour. Inmediatamente el programa se convirtió en un fenómeno. Espectadores de todo Estados Unidos quedaron cautivados por el humor encantador, las canciones eternas y sobre todo por la complicidad aparentemente irreemplazable entre dos personas que paso a paso habían superado todo tipo de desafíos. Pero tras las luces brillantes se escondían grietas imposibles de ocultar por siempre. Su vida privada comenzó a tensarse. Aunque cada uno ya tenía su propio mundo fuera del matrimonio, lo que los mantenía unidos no era el amor, sino la responsabilidad con la imagen que juntos habían construido. Cher confesó en una ocasión que fingir que todo iba bien era lo más difícil. Aún así, permanecieron juntos por trabajo, por el público, por un imperio llamado ellos. Llegó un punto en el que ni siquiera sus allegados podían distinguir el escenario de la realidad. Según el diario que Sonny escribió en el año 1973, el seguir actuando como pareja enamorada les permitía mantener una especie de equilibrio, aunque solo fuera superficial. Pero el precio de esa farsa fue un cansancio silencioso acumulado. Y en el año 1974, ese equilibrio se rompió. Cher presentó la demanda de divorcio. Un año después, en 1975, terminó tanto el matrimonio como la colaboración legal entre ellos. Esa ruptura no fue solo el fin de una relación, sino una gran pausa en la vida de Cher. Ella había depositado toda su confianza en Sonny para manejar las finanzas y los asuntos laborales para poder enfocarse plenamente en su arte. Pero al deshacerse el vínculo, Cher se encontró con las manos vacías, luchando contra un caos financiero para el que no estaba preparada. Salió de aquel matrimonio con poco más que un corazón cansado y deudas acumuladas. Fue un desenlace doloroso para una mujer que lo había dado todo su tiempo, su talento, sus mejores años. La separación marcó el cierre de una era. Y aunque abriría la puerta hacia la carrera en solitario de Cher, esa puerta se abrió con el frío cortante del dolor y la renuncia. Esa etapa fue una melodía triste, pero también el momento de un renacimiento. Cher tuvo que dejar atrás el vínculo que la había definido durante más de una década. Entró en un espacio nuevo, sin compañero de vida, sin respaldo económico, y enfrentando dudas incluso de aquellos que alguna vez creyeron en ella. El mundo entero pensó que desaparecería, que se desvanecería con el nombre de Sonny and Cher. Pero Cher no desapareció. Al contrario, emergió sola. Creó su propio programa de televisión llamado Cher. No era solo un espectáculo, era una declaración. Una mujer de pie sobre sus propios pies, sin necesidad de que nadie la guiara, sin tener que encajar en ninguna sombra. Un salto atrevido, pero también un viaje hacia la libertad. No necesitaba que nadie le dijera que podía hacerlo. Solo necesitaba estar sobre el escenario y desde allí escribir el resto de su vida a su manera. El éxito a veces llega en momentos en que ya no se espera. Cuando Cher subió sola al escenario televisivo con su nombre Cher, no sabía que aquello sería un punto de inflexión resplandeciente en medio del cielo nublado de los años de separación. Pero el programa obró el milagro, fue un éxito rotundo. Una vez más, el público la abrazó, no como la mitad de un dúo legendario, sino como una estrella independiente que brillaba con su propia luz. Su magnetismo ya no era una cuestión discutible. Mientras Cher deslumbraba en su propio programa, Sonny también intentaba hallar un nuevo rumbo con The Sonny Comedy Review. Pero la suerte no estuvo de su lado.
A diferencia del éxito rotundo de Cher, el programa de Sony tuvo dificultades y fue cancelado tras una corta temporada. Dos caminos que una vez fueron paralelos, ahora se bifurcaban como si el destino susurrara suavemente: ha llegado el momento de que cada uno escriba su propia historia. Sin embargo, no todas las puertas estaban abiertas. Aunque la televisión la recibió con entusiasmo, el camino musical que ella retomaba no estaba lleno de flores. El álbum Stars, del año 1975, aunque hecho con mucho corazón, pasó desapercibido ocupando posiciones bajas en las listas. Aún así, Cher no se rindió y lanzó I'd Rather Believe in You en el año 1976. Pero esta vez el resultado fue aún más desalentador. El álbum ni siquiera entró en las listas, cayendo en el olvido nada más nacer. No retrocedió. Cherished, lanzado en el año 1977, fue otro acto de fe. Pero lo que recibió fue un silencio gélido por parte del público. Fracaso tras fracaso, y esta vez la prueba ya no era sobre su voz, sino sobre su fuerza interior, sobre la creencia de que aún tenía algo que ofrecer. En medio de ese momento, Cher se embarcó en un proyecto colaborativo, esta vez no solo artístico, sino también sentimental. Su compañero fue Gregg Allman, líder de la banda Allman Brothers, un músico de rock sureño, y su nuevo esposo. Juntos crearon el álbum To the Hard Way bajo el nombre Allman and Woman. Pero esa armonía no logró conectar con el público. El proyecto fracasó silenciosamente, como si nunca hubiera existido. Para el año 1978, la carrera de Cher parecía desvanecerse lentamente, como si las luces del escenario se apagaran una a una. Warner Brothers canceló su contrato. Comenzaba un nuevo capítulo de inestabilidad. Era la etapa de las pruebas silenciosas, no escándalos ni titulares, sino una lucha interna: cómo seguir siendo una misma en un mundo que exige constante novedad, pero que no está dispuesto a recibirla de esta mujer. Era una prueba no solo de talento, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída. Justo después de finalizar el divorcio con Sony, llegó otro punto de inflexión. Esta vez, el corazón de Cher volvió a ponerse a prueba. En el año 1975, comenzó una relación inesperada y cargada de emoción con Gregg Allman. Solo 3 días después de poner fin a su matrimonio con Sony, Cher y Gregg se casaron. Un nuevo capítulo que parecía un comienzo se abrió. Pero apenas 9 días después, Cher presentó una solicitud de separación. El mundo en el que vivía Gregg era completamente diferente al de Cher, lleno de rock, costumbres libres y un ritmo de vida al que ella nunca perteneció. 2 personas, 2 espíritus, 2 órbitas que parecían no coincidir jamás. Aún así, Gregg no se rindió. Expresó su deseo de arreglar las cosas, de reconstruir, de sostener algo que ni siquiera había tenido tiempo de tomar forma. Y Cher, con un corazón que siempre daba una oportunidad al amor, regresó. Un mes más tarde hicieron las paces con la esperanza de poder construir algo duradero. Pero el amor, por sincero que sea, no puede borrar las diferencias profundas. Cuando Cher decidió reunirse profesionalmente con Sony en el programa The Sony and Cher Show, en el año 1976, una decisión laboral que afectó profundamente su vida personal. La distancia entre ella y Gregg creció cada vez más. Las agendas sobrecargadas, los conflictos no resueltos, todo les empujó al borde de la ruptura. Gregg solicitó el divorcio. Poco después, Cher descubrió que estaba embarazada. Esa noticia lo cambió todo. En ese instante de fragilidad, ambos se aferraron a la esperanza. Esta vez, no por la fama ni la pasión, sino por algo más esencial: un hogar. Su hijo Elijah Blue nació y se convirtió en la luz de sus vidas. Pero ni siquiera la luz puede disipar todas las sombras. Cher y Gregg lo intentaron, realmente lo intentaron, pero su relación nunca alcanzó una verdadera paz. En el año 1978 se separaron definitivamente. Años después, Cher recordaría: los sentimientos que compartieron fueron reales, intensos. Pero la vida colocó demasiados obstáculos entre ellos. Aquel capítulo, con todo lo vivido,
No fue solo un matrimonio fallido, fue un testimonio de esfuerzo, de esperanza y de la lección de que a veces el amor no basta, aunque el corazón aún esté dispuesto. Cher mantuvo la serenidad. No borró aquellos recuerdos, no los endulzó ni los negó. Los conservó todos, las alegrías, las penas, como parte del camino. Porque ese capítulo no hablaba solo de un amor roto, sino del poder de levantarse y del valor de soltar. Cuando terminó la relación con Greg, Cher volvió a estar sola. Una vez más. Su carrera musical parecía estancada. El mundo de la música seguía avanzando sin ella. Pero Cher nunca fue de las que se rinden fácilmente. Aún tenía voz. Aún tenía voluntad. Firmó contrato con Casablanca Records, una discográfica emblemática de la era disco, en pleno auge. Cher, quien había sido un símbolo del rock, aceptó probarse en un terreno completamente nuevo. Grabó Take Me Home, una canción de puro estilo disco vibrante, sensual y llena de ritmo. Y paradójicamente, el género que más le hacía dudar fue el que la devolvió al escenario. Una vez más Cher apareció bajo los focos, pero esta vez con alas completamente diferentes. La canción principal, Take Me Home, se convirtió en un gran éxito. Audaz, seductora y totalmente distinta a todo lo que había hecho antes. Aquella canción abrió una vía inédita, una curva inesperada, pero llena de determinación. Con Take Me Home, Cher no solo regresó, sino que renació. Subió al escenario transformada en una diva disco resplandeciente y fascinante, haciendo que todos olvidaran que no mucho tiempo atrás su luz parecía haber desaparecido. Su imagen cambió, se volvió más atrevida, más suave, pero igual de afilada. Comenzó a ser mencionada junto a las grandes reinas del disco de la época, no como una imitadora, sino como alguien que merecía estar entre ellas. Sin embargo, el éxito nunca fue un destino estable. A finales de ese año lanzó otro álbum, Prisoner. Inicialmente, Prisoner se concibió como un puente entre las dos facetas musicales de Cher, el rock, que fue su raíz, y el espíritu disco que la había hecho regresar. Pero en lugar de fusionarse ambas partes, chocaron. Cher quería un álbum más íntimo, menos dependiente del ritmo de la pista de baile, con más experiencia personal. Pero la discográfica esperaba algo más comercial, más fácil de vender. El resultado fue una obra incompleta, tanto en profundidad como en alcance. El álbum no dejó huella, y pronto cayó en el olvido. Pero ella no se detuvo. Una vez más volvió a su origen, al rock crudo, honesto, poderoso, como su propio instinto. En el año 1980, Cher formó la banda Black Rose, junto al guitarrista Les Dudek, su pareja en ese momento. No era solo un proyecto musical, era un intento de volver a su esencia, ser la vocalista principal de una auténtica banda de rock, algo que siempre había soñado, pero nunca había conseguido del todo. Sin embargo, surgió un obstáculo insólito: su nombre no aparecía en la portada del álbum. Muchos no sabían que era ella quien estaba detrás de ese sonido tan potente, y cuando el disco no alcanzó las ventas esperadas, Black Rose se disolvió silenciosamente. Para el año 1982, la relación personal también llegó a su fin, pero ni siquiera ese fracaso la detuvo. Cher siguió buscando no una fama instantánea, sino un espacio auténtico para su voz y su identidad artística. Los primeros años de la década de los 80 fueron una travesía difícil para Cher, llena de pruebas, decisiones erróneas, rupturas silenciosas. Pero también fue la etapa que mostró con más claridad su verdadera naturaleza, la de una mujer que jamás aceptó quedarse quieta, una artista que no deja de transformarse, de reconstruirse, de levantarse entre ruinas sin que nadie la sostenga. Y luego, tras todos los golpes de la música y de su vida personal, Cher tomó otro rumbo: el cine. No fue simplemente una elección profesional. Fue un salto de fe en un momento en que podría haberse retirado en silencio en busca de paz. Pero ella no se retiró, eligió el desafío. En el año 1983, aceptó un papel secundario en la película Silkwood, junto a nombres legendarios como Meryl Streep y Kurt Russell. Una historia poderosa contada con una luz contenida profundamente humana. Y allí Cher interpretó un papel que ni el público ni la crítica pudieron ignorar. Ese papel le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar
como mejor actriz de reparto. Para muchos fue la primera vez que vieron a Cher como una actriz de verdad, ya no como una estrella del espectáculo ya no ligada a los escenarios, sino como una actriz seria con profundidad, con capacidad de emocionar y transmitir verdad desde la sencillez. Desde entonces, Cher siguió avanzando. Apareció en Mask y Suspect, ambas películas muy bien valoradas. Papeles exigentes que requerían profundidad y fuerza interior. Y luego, en el año 1987, llegó el momento de la consagración. Con el papel principal en Moonstruck, Cher alcanzó una nueva dimensión. Interpretó a Loretta Castorini, una viuda de origen italiano dividida entre el deber y la pasión. Ese papel en manos de Cher se convirtió en una sinfonía de emociones tierna, divertida, auténtica y profundamente conmovedora. La película tocó los corazones del público en todo el mundo, y Cher, con una vitalidad inimitable, ganó el Oscar a la mejor actriz protagonista. Pero para Cher no fue solo una estatuilla, fue una respuesta a todos los prejuicios que alguna vez intentaron enterrarla. Una mujer que fue subestimada, que escuchó muchas veces que no llegaría lejos sin su pareja y que ahora estaba sola en la cima. Desde la niña que usaba gomas elásticas en los zapatos, la joven que se sentía perdida entre la multitud, hasta la mujer que pisó la alfombra roja de los Oscar, ese viaje no fue un milagro, fue la prueba del poder de una voluntad inquebrantable. Pero la vida, como siempre, no se detiene en una cumbre. Durante el rodaje de The Witches of Eastwick, en el año 1987, un momento que parecía de máximo esplendor, Cher comenzó a sentirse mal. Los síntomas, que parecían leves al principio, se extendieron silenciosamente como una niebla imposible de disipar. Desde el cansancio inicial, la enfermedad fue revelándose con mayor gravedad, afectando su cuerpo y su mente. Cher, la mujer conocida por su energía inagotable, tuvo que luchar contra un virus que le drenaba esa vitalidad. Esta vez el precio venía desde dentro. Cuando su salud empeoró, sufrió neumonía y se vio obligada a detener toda actividad. Durante 2 años no pudo actuar, no pudo cantar. Los papeles soñados, esos personajes que deseaba encarnar en la pantalla, se desvanecieron uno a uno, no por decisión artística, sino porque su cuerpo ya no podía más. En una entrevista con el New York Times, Cher recordó esa etapa con palabras sinceras y profundas. No fue solo un colapso físico, sino una herida emocional difícil de nombrar. Ella dijo: «Me sentí realmente muy triste por todo eso. ¿Y quién podría culparla? Una mujer que había escalado hasta lo más alto con todo su ser y que luego fue derribada por algo imposible de prever, algo fuera de su control, más allá incluso de su voluntad. Fue una tristeza silenciosa, persistente, sin focos, sin aplausos. Solo un silencio prolongado donde una artista aprendía a existir en la ausencia. Cuando Cher regresó, no lo hizo envuelta en gloria. Tuvo que reconstruirse paso a paso desde lo esencial, desde un lugar completamente nuevo, sin grandes titulares, sin un retorno espectacular, solo con un valor silencioso, esa fuerza invisible, y una mujer aprendiendo de nuevo a existir, a caminar tras haber sido obligada a quedarse quieta. En ese entonces, mientras Cher seguía redefiniéndose entre la música y el cine, su antiguo compañero Sonny Bono también emprendía un camino totalmente distinto. A finales de los años 80, Sonny dejó los focos y se adentró en un mundo nuevo, la política. En el año 1988 fue elegido alcalde de Palm Springs, California. Un comienzo audaz, inesperado para alguien que alguna vez llevó humor y música a los escenarios junto a Cher. Pero Sonny no lo hizo por imagen. Tenía voluntad, objetivos y una auténtica determinación de dejar huella. Su carrera política siguió creciendo. En el año 1994 fue elegido congresista representando al Distrito 44 de California. Un rol serio que exigía carácter y responsabilidad, totalmente alejado del mundo del espectáculo que una vez lo alimentó. Aunque el amor entre ellos se había extinguido hacía mucho, Cher jamás negó la influencia que Sonny tuvo en su vida. No fue solo su compañero en escena, ni su exmarido, fue una parte fundamental en la formación de quien era ella. Y entonces ocurrió una tragedia inesperada. Durante unas vacaciones en Aspen, Colorado, Sonny sufrió un accidente de esquí. La noticia se difundió rápidamente, conmocionando al mundo entero, pero nadie sintió esa pérdida tan profundamente como Cher.
En cuanto recibió la noticia, voló inmediatamente desde Londres a Los Ángeles para poder estar junto a la familia de él. En el homenaje conmemorativo, Cher no apareció como una estrella. Estaba allí en silencio con ternura como una mujer que lamenta la pérdida de un hombre que fue todo para ella. Su discurso no fue una despedida convencional. Fue un recuerdo sincero profundamente sentido. Entre lágrimas, habló de la inteligencia y la visión de Sony, de cómo él había visto algo especial en ella cuando aún no era más que una tímida chica de 16 años. No mencionó las penas ni las rupturas. Escogió conmemorar con gratitud, con respeto. Recordó a todos que más allá de los espectáculos, las risas más allá de las luces del escenario, siempre hubo un hombre con sueños y la valentía para perseguirlos aunque ese camino no se pareciera al de nadie más. Fue un momento de cierre, de reflexión, de humanidad revelada en su forma más simple. La voz de Cher temblaba, pero cada frase, cada palabra era firme. Un capítulo se había cerrado. Un capítulo con muchas capas. Complejo, pero el punto de partida de todo lo que vendría después. Detrás de la fama resplandeciente, detrás del brillo constante de Cher, hay un papel silencioso pero lleno de desafíos: ser madre. Su carrera exigía horarios intensos, escenarios interminables y sacrificios inevitables. Amaba profundamente a sus hijos. Pero el amor no siempre tiene forma completa, especialmente cuando la distancia es algo que no se puede llenar solo con palabras. Elijah Blue Allman, el hijo menor de Cher, compartió en una entrevista en el año 2014 las heridas de su infancia. A los 7 años fue enviado a un internado. Una decisión que para un niño no es muy diferente de ser abandonado. Cuando vas a un internado a los 7 años, es difícil no sentirte excluido, dijo Elijah. Esa frase no era un reproche ni un rencor. Solo una herida antigua que aún no ha sanado del todo. Los años que formaron a ese niño dejaron marcas profundas en su alma. Elijah ya es adulto, pero sigue intentando reconciliarse con las emociones que vivió. Estoy en una edad en la que debo aceptar la verdad porque simplemente tengo que hacerlo, dijo con calma, casi resignado. Pero eso no significa que esté bien. En el año 2013 surgió un rayo de esperanza. Elijah y su esposa Mariangela King se mudaron con Cher por un tiempo. Un intento silencioso de sanar, de reconstruir un puente que se había derrumbado. Aquellos días parecían el comienzo de una reconciliación. Pero como siempre, la vida tiene formas de volverlo todo frágil. Una discusión, cuyos detalles nunca se revelaron, volvió a romper la relación. Y otra vez madre e hijo se distanciaron. Sin embargo, Elijah no expresó amargura. Describió su vínculo como un viaje que aún continúa, una corriente sin prisa, aún inconclusa, con cosas que ya se han sanado, y silencios que aún no tienen nombre. Cuando uno madura, explicó, su tono de voz cambia. Se vuelve más sabio, más suave con los años. Pero por más que cambiemos, hay cosas que no se aclaran por completo. Fragmentos de recuerdos dispersos. Emociones no dichas que siguen existiendo como ecos en la distancia. A pesar de todo, la distancia, los malentendidos, los intentos, las decepciones, hay algo que no cambia. Es el amor. Elijah ama a su madre con un afecto profundo, duradero. Ella es talentosa, es hermosa, quiero decir, es maravillosa. ¿Qué no se puede amar de ella?, dijo con suavidad, pero sin ocultar una admiración sincera, un cariño silencioso pero tan claro como la luz en la niebla. Su historia no es la de una reconciliación ideal. No sigue un camino recto ni fácil de anticipar. Es más bien un retrato honesto y realista de las emociones humanas entre una madre y un hijo que aún buscan cómo atravesar las sombras del tiempo, de la fama y de antiguas heridas. Nos recuerda que detrás de un icono siempre hay una persona. Y detrás de una persona hay un camino. El camino de Cher como madre nunca fue convencional. La vida sobre el escenario, las giras interminables y la presión de la fama, todo eso le dejó poco espacio para mantener una vida familiar tradicional. Sin embargo, el amor que siente por sus hijos, aunque silencioso, aunque a veces malinterpretado, nunca ha cambiado. Su primer hijo, con Sonny Bono, nacido con el nombre de Chastity Son Bono, emprendió un viaje personal lleno de retos y de valentía.
Fue el viaje hacia sí mismo el que más tarde lo definiría bajo el nombre de Chaz Bono. A finales de la década de 2000, Chaz comenzó su proceso de transición de género de mujer a hombre. Una decisión que no solo cambió su vida, sino que también puso a prueba profundamente la relación entre madre e hijo. Para Chaz, fue el momento de reencontrarse consigo mismo, de vivir con autenticidad y libertad. Pero para Cher, eso despertó un torbellino de emociones, confusión, inseguridad, miedo. Aunque durante mucho tiempo fue considerada un símbolo de aceptación dentro de la comunidad LGBTQ, Cher reconoció que el viaje de Chaz fue un reto para ella. Tuvo que enfrentarse a sí misma a la tristeza de decir adiós a la imagen de la hija que había criado y a la incertidumbre de conocer al hijo con quien estaba aprendiendo a reconectar. En una entrevista con Pride Source compartió con franqueza: «No lo viví de forma fácil». Confesó que tuvo miedo. Miedo de no reconocer a su hijo, miedo de perder algo que una vez fue familiar. Pero entre todas esas emociones había algo más fuerte que el miedo: el amor. Con el tiempo, Cher no solo aceptó la transición de Chaz, aprendió, escuchó, acompañó y al final se convirtió en una defensora firme de su hijo, no por obligación materna, sino por la profunda convicción de que todo ser humano merece vivir su verdad. «Chaz es muy feliz ahora», dijo ella con una mirada cálida. «Y estamos más unidos que nunca». La relación entre ellos, que en su momento fue difícil, ahora se ha vuelto más sólida, profunda y sincera que nunca. El viaje de Chaz no fue solo una transición personal. Es un símbolo del poder de la comprensión, del hecho de sentirse visto primero por uno mismo y luego por quienes amas. Para Cher, fue un recordatorio de que ser madre no es solamente criar a los hijos. Ser madre también es crecer junto a ellos a través de los cambios, las dudas y todas aquellas cosas para las que nunca te preparas. Ella no dio la espalda. En lugar de rechazar, eligió amar. Y ahora, a sus casi 80 años, una edad que pocos alcanzan con tal resistencia, vitalidad y un legado tan rico, Cher sigue de pie. Detrás del resplandor, detrás de los premios y de los éxitos que trascienden generaciones, hay una mujer que ha soportado más de lo que el mundo jamás podrá ver. Ha sobrevivido a una infancia solitaria, a amores que le arrancaron lágrimas, a malentendidos profundos por parte de quienes más amaba. Ha visto relaciones romperse, ha luchado contra enfermedades y ha enfrentado el silencio aterrador, justo cuando el mundo entero aclamaba una canción suya. Pero nunca se detuvo. Se reinventó una y otra vez, no porque quisiera cambiar, sino porque necesitaba seguir viva. Cada vez que se levantaba no era un espectáculo. Era un acto de supervivencia. Una declaración silenciosa: sigo aquí. Cher ha vivido muchas vidas en una sola. Ha sido la niña tímida, la madre discreta, el icono insustituible, la voz de aquellos que nunca tuvieron una. Y en cada capítulo de su vida, ya sea brillante o sombrío, siguió avanzando con orgullo, con elegancia y con una llama silenciosa ardiendo en su alma. Su vida no fue perfecta. No fue fácil. Pero fue real. Y fue suya. Tal vez por eso su historia, la historia de Cher, resulta inolvidable. Así que si este viaje ha tocado tu corazón, si Cher alguna vez te ha dado fuerza a través de su música, su historia o simplemente por su presencia, comparte tus pensamientos en los comentarios aquí abajo. ¿Qué momento de su vida te emocionó más? ¿Qué significado tiene para ti? Cuéntanoslo. Y juntos celebremos la fuerza que hay detrás de las luces del escenario.